Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 28, si pueden acompañarme allí. We're going to read in Deuteronomy chapter 28, if you can turn there with me. Y vamos a leer dos partes de este capítulo. Primero en versículos 1 a 6. We're going to read two parts of this chapter, first in verse 1 through 6, Y luego en versículos 15 a 19. and then verses 15 to 19. Vamos a empezar en versículos 1 a 6 de Deuteronomio 28. Let's begin in verses 1 through 6 of Deuteronomy chapter 28. Esta es la palabra de Dios. Dice: Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres, y bendito serás cuando salgas. Starting in verse 1. Now it shall be, if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all his commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. All these blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Blessed shall be the offspring of your body, and the produce of your ground, and the offspring of your beasts, the increase of your herd, and the young of your flock. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Y ahora en versículo 15 a 19 del mismo capítulo dice: Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. But it shall come about, if you do not obey the Lord your God, to observe, to do all his commandments and his statutes, with which I charge you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the country. Cursed shall be your basket and your kneading bowl. Cursed shall be your offspring of your body, and the produce of your ground, the increase of your herd, and the young of your flock. Cursed shall you be when you come in, and cursed shall you be when you go out. Oremos. Let's pray. Nuestro Padre, te damos gracias primero por este día que tú nos has dado y el tiempo juntos aquí, Señor. Te damos gracias por estas escrituras, Señor. Y recordamos, Señor, que todos nosotros queremos ser benditos, queremos entrar en esta bendición contigo, queremos obedecerte, Señor, pero sabemos que no podemos por nuestras propias cuentas. No podemos. Es imposible hacerlo. Es imposible obedecerte en todos tus mandamientos y estatutos. Imposible. Y por lo tanto, todos nosotros estamos bajo una maldición. Malditos somos, Señor, ante ti, aparte de Cristo Jesús. Pero te damos gracias, Señor, porque como dice el Evangelio, Cristo se hizo carne y entró en este mundo y Él fue abandonado en una cruz para que por medio de fe en Él nosotros podamos tener comunión contigo y ser perdonados.
podemos ser bendecidos por medio de la muerte de Cristo Jesús, por medio de su obra, su vida perfecta y su obra propiciatoria, su obra perfecta en nuestro lugar. Gracias, Señor. Que cada persona aquí escuche bien tu palabra este día y esta buena noticia con respecto al Evangelio. No predicamos acerca de un Dios muerto, predicamos acerca de un Dios vivo que vive. Y vemos esto en la resurrección y vemos esto en el hecho que ya ascendió y está a tu diestra, Cristo Jesús. Adoramos al Dios vivo y el Hijo del Dios viviente, Cristo Jesús. Que bendigas entonces este tiempo, Señor, y que podamos nosotros realmente entrar en comunión contigo, Señor. Comunión con el Dios Trino, contigo, Padre, con Cristo y con el Espíritu Santo. Adorando a cada miembro de la Trinidad y recordando de lo que tú has hecho. Predestinándonos, Señor, desde la fundación del mundo, redimiéndonos por medio de la sangre derramada de Cristo y sellándonos por el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. Toda esta obra hecho completa. Gracias, Señor. Es suficiente. Es suficiente. Danos entonces una valentía de acercarnos a ti, Señor, y de llevar nuestras cargas, Señor. Y todos nosotros llegamos aquí con unas cargas, que llevamos estas cargas a tu trono en la confianza y seguridad, saber que tú vas a recibirnos, no por nuestra cuenta, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Señor, te damos gracias por las mamás aquí en Logos. Oh Señor, te damos gracias por cada uno de ellas. Oramos, Señor, que ellas puedan sentirse atesoradas, Señor. Mucho de lo que ellas hacen no está visto por el mundo, pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios omnipresente, omnisciente. Entonces tú ves todo, Señor. Todos sus sacrificios, sus esfuerzos. Ayúdales a ellas, Señor, a descansar en esas realidades. Saber que sus labores y obras de sus manos no están en vano. Que tú ves todas esas cosas, Señor. Gracias por las mamás. Oh Señor, que las bendigas con más de ti mismo, Señor. Sabemos que están limitadas por sus tareas entre el día muchas veces. Que puedan aprovechar de cada momento contigo, Señor. Que redimas este tiempo, Señor, con ellas, Señor, y que sea de mucho fruto. Ayúdanos también como esposos, como hombres de esta iglesia, a amar a nuestras esposas y a nuestras mamás, nuestras mujeres de esta iglesia, Señor, que seamos una iglesia que honre a las madres y las mujeres aquí, Señor. Gracias por ellas, Señor. Gracias, Señor, porque son valorosos, son importantes, Señor, en tu reino. Las uses en maneras esenciales. Vemos su obra en toda parte de la historia de la iglesia, Señor. Cuán importantes son. Oh, Señor, en esos momentos, Señor, que sean de gran bendición para ellos y edificación. Gracias, Señor, te damos. También sabemos que hay muchos que han perdido una mamá o han perdido hijos aquí, Señor. Oramos por esas mamás también, Señor. Que traigas consuelo a ellas en su llanto, en su dolor. Traiga una fortaleza por parte de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hay muchos que tal vez no sean mamás ahora, pero un día quieren ser. Que bendigas a esas mujeres también, Señor. Oh, Señor, que ellas aprendan de las otras mamás,
que equipes a esas madres, mujeres, esas mujeres también, Señor, que estén listos para esta tarea muy importante y especial. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, por la predicación, Señor, de tu palabra, por toda esa adoración, que sea de gran edificación y que te traiga gloria, Señor, a tu nombre. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nuestro Padre, gracias que Cristo ha pagado nuestra deuda. Qué verdad. Cuán bienaventurados son los que han sido perdonados, sus pecados cubiertos. Aquí estamos, Señor, los más bendecidos debido a la obra de Cristo. Nuestra deuda pagada. Que este tiempo ahora, Señor, sea de gran bendición y que traiga gloria a ti, te pedimos. Amén. Gálatas 3, 10 a 14. Galatians 3, 10 to 14. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo, dice en versículo 13, nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Verse 10, for as many as are of the works of the law are under a curse, for it is written, cursed is everyone who does not abide by all things written in the book of the law to perform them. Now that no one is justified by the law before God is evident, for the righteous man shall live by faith. However, the law is not of faith. On the contrary, he who practices them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, in order that Christ Jesus, the blessing of Abraham, might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. Amén. Muchos de nosotros estamos familiarizados con el antiguo himno Sublime Gracia, ¿verdad? Many of us are familiar with the old hymn, Amazing Grace. Sí, esas letras famosas que dicen: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y Él me halló. Those famous lyrics, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Puede que estemos familiarizados con esas letras, We may be familiar with these lyrics, pero estamos familiarizados con la historia detrás de esas letras. or are we familiar with the story behind these lyrics? John Newton, el autor del himno, John Newton, the writer of the hymn, fue una vez un joven adolescente rebelde was once a young, rebellious teenager que a la edad de 19 años se unió a la Marina Real Británica. who at the age of 19
joined the British Royal Navy. y se involucró en la trata transatlántica de esclavos como marinero y capitán. He became involved in the transatlantic slave trade as a sailor and captain, Transportando a esclavos africanos. transporting African slaves. Pero en un giro de los eventos pues medio irónico, But in an ironic turn of events, el propio Newton Newton himself fue capturado por traficantes de esclavos africanos was captured by African slave traders y obligado a servir como esclavo a un gobernante local. and forced to serve as a slave to a local ruler. El padre de Newton recibió la noticia de esto Newton's father received this news y envió un barco desde Inglaterra a África Occidental para rescatar a su hijo. and sent a ship from England to West Africa to rescue his son. El capitán del barco tuvo que comprar la libertad de Newton The captain of the boat purchased Newton's freedom, y lo trajo de regreso a Inglaterra. bringing him back to England. ¿Te imaginas? Can you imagine? Pero aún más radical que esa experiencia fue la conversión de Newton. But even more radical than this experience was Newton's conversion. Newton era un hombre blasfemo y miserable, Newton was a blasphemous, wretched man, según él mismo. by his own admission. Pero el Señor lo salvó mientras estaba en un barco en medio de una tormenta grande en 1748. But the Lord saved him while on a boat in the middle of a storm in 1748. Newton se arrepintió de su vida pasada Newton repented for his past y life, más tarde se convirtió en una voz fuerte en la abolición de la trata de esclavos junto con su amigo William Wilberforce. and later became a leading voice in the abolition of the slave trade along with his friend William Wilberforce. Luego, Newton se dio cuenta de que la esclavitud que una vez promovió Later, Newton realized that the slavery that he once promoted e incluso experimentó and even experienced reflejaba otra forma de esclavitud, mirrored another form of slavery, es decir, una esclavitud espiritual, a spiritual slavery, una esclavitud al pecado. a slavery to sin. Y Cristo lo redimió, And Christ redeemed him, comprándolo de esa esclavitud al pecado mediante su muerte sacrificial. purchasing him out of that slavery to sin through his sacrificial death. Hoy nos enfrentamos a esta gloriosa realidad evangélica. Today we are confronted with this glorious gospel reality. Cristo redime. Christ redeems. Cristo redime. Christ redeems. Como Newton, Like Newton, aparte de Cristo, apart from Christ, todos nosotros estamos esclavizados al pecado. we are all enslaved to sin. Estamos bajo esclavitud, irremediablemente perdidos. We are under bondage, hopelessly lost. Y no hay nada que podamos hacer para rescatarnos ni redimirnos. And there's nothing we can do to rescue or redeem ourselves. Pero Cristo vino a redimirnos. But Christ came to redeem us. Él nos redimió comprándonos con su propia sangre, He redeemed us by purchasing us with his own blood, sacándonos de la esclavitud, bringing us out of bondage, haciéndose maldición por nosotros. becoming himself a curse for us. Amén. Consideremos brevemente nuestro contexto entonces aquí en Gálatas 3. Let us consider our context here in Galatians 3 briefly. Pablo, el escritor de Gálatas, comenzó el capítulo 3 con una fuerte reprimenda a estos creyentes gentiles. Paul, the writer of Galatians, began chapter 3 with a strong rebuke to these Gentile believers. Él los llamó Gálatas insensatos. He called them foolish Galatians. ¿Por qué? Why? Porque ellos estaban apartando la mirada del Dios que les suministró el Espíritu Santo y los salvó, Because they were looking away from God who supplied them with the Spirit and saved them, y miraban a sí mismos y a las obras de la ley para ser reconciliados con Dios. and they were looking to themselves and to the works of the law to be made right with God. Pero Pablo deja claro que la salvación es una cuestión de ¿qué?
de fe. But Paul makes it clear, salvation is a matter of faith. Recibimos el Espíritu oyendo con fe. We received the Spirit through hearing the faith. Fuimos justificados o declarados justos We were justified, declared right before God oyendo con fe. through hearing with faith. Y eso es todo. That's it. Eso es suficiente. That is sufficient. Gloria a Dios. Glory to God. Y así en los versículos 6 a 9 de Gálatas 3, Pablo señala el ejemplo de Abraham. And so in verses 6 to 9, Paul points to the example of Abraham. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Just as Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Siempre se ha tratado de fe. It has always been about faith. La fe es la clave. Faith is the key. Y así argumenta Pablo. And so Paul argues, Todos aquellos que son de fe, all those who are of faith, al igual como Abraham, just like Abraham, son sus descendientes y reciben la bendición prometida a Abraham. are his descendants and receive the blessing promised to Abraham. Y definimos esta bendición como ser justificados o recibir el Espíritu Santo en salvación. And we define this blessing as being justified and receiving the Spirit in salvation. Así que Pablo acaba de demostrar cómo llegamos a la bendición de Abraham en los versículos 6 a 9. So Paul has just demonstrated how we came into the blessing of Abraham. Dice que fue por fe. In verses 6 to 9, he says it was by faith. Esa es su explicación. That is his explanation. La fe es suficiente para recibir esa gloriosa bendición. Faith is sufficient to receive that glorious blessing. Confía y cree. Trust and believe. Pero Pablo es muy claro aquí. But Paul's very clear here. No debemos poner toda nuestra atención en la fe, We should not put all of our focus on the faith, sino en aquel en quien ponemos nuestra fe. but rather on the one in whom we put our faith, Es decir, Cristo. namely Christ. Imagínese como John Newton que estás esclavizado. Imagine, like John Newton, you are enslaved En la peor esclavitud que pueda imaginar. in the worst type of slavery that you can imagine. Pero alguien viene en un barco desde algún país lejano para rescatarte. But someone comes on a boat from some faraway country to rescue you. Y la persona te redime comprándote a un alto costo. The person redeems you by purchasing you at a large cost. E imagina que subes a ese barco And imagine you board that boat y dices, wow, este glorioso barco ha venido hasta aquí para salvarme. and you say, wow, this glorious boat has come all this way to save me. Mira, el barco no importa. The boat does not matter. La persona que te compró es lo que importa. The person that purchased you is what matters. ¿Me explico? That makes sense? Cristo nos ha redimido. Christ has redeemed us. Ponemos nuestra fe en Él. We put our faith in Him. Y ese es el enfoque de esta sección. And that's the focus of this section. Pablo retrocederá en el versículo 10 Paul is going to rewind in verse 10 y volverá a explicar el proceso por el cual entramos en la bendición de Abraham. and re-explain the process by which we enter into the blessing of Abraham. Y bueno, primero debemos ver cuán grave era nuestra situación. First, we must see how dire our situation Y was. Pablo usa una palabra muy fuerte para describirla, Paul uses a strong word to describe it, maldición. curse. Estábamos nosotros bajo maldición. We are under a curse. Y la maldición es lo opuesto a la bendición. Curse is the opposite of blessing. Bíblicamente hablando, la maldición es un juicio divino o una consecuencia pronunciada de Dios. Biblically speaking, curse is a defined judgment or consequence pronounced by God. Juicio,
castigo, separación, muerte, ira. Esas son las palabras que vienen a la mente cuando pensamos en maldición. Judgment, punishment, separation, death, wrath. Those are the words that come to mind when we think of curse. Pero como acabamos de leer ahora, mediante la fe, But as we just read, now through faith, hemos recibido bendición. we have been brought into blessing. Bendición. Blessing. La pregunta es ¿cómo? The question is how. El título de este sermón es De maldición a bendición. The title of this sermon is From Curse to Blessing. Y hoy quiero presentarnos 3 puntos de nuestro texto. Today I want to present us with 3 points from our text. Versículo 10, el problema. Verse 10, the problem. Versículos 11 a 12, la solución del hombre. Verses 11 to 12, man's solution. Y luego el versículo 13 a 14, la solución de Dios. Verses 13 and 14, God's solution. Primero el problema. Miren el versículo 10. So first the problem. Look at verse 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. For as many as are of the works of the law are under a curse. For it is written, cursed is everyone who does not abide by all things written in the book of the law, Dice que to los perform them. Sorry. Dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. This says that those who rely on the works of the law are under a curse. Esto se refiere tanto a los judíos como a los gentiles. And this refers to Jews and Gentiles. A los judíos les fue dada la ley, To Jews, the law was given, los mandamientos de Dios, the commandments of God, pero los gentiles también están bajo la ley. but the Gentiles are also under the law. Porque tenemos una conciencia y sabemos lo que está bien o lo que es mal. Because we have a conscience and we know what is right and what is wrong. La ley de Dios está sobre nosotros, imponiendo las obligaciones de nuestro Creador a nuestro comportamiento. God's law stands over us, imposing the obligations of our Creator on our behavior. Todos estamos bajo la ley. We are all under the law. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es aún más serio. But what Paul is talking about here is even more serious. No solo estamos obligados a cumplir con la ley, We are not just under the obligation of the law, sino también estamos bajo una maldición, dice. but we are also, he says, under a curse. Y para entender el significado de esto, recordamos nuestro texto de esta mañana en Deuteronomio 28, versículo 15. And to understand the significance of this, we are reminded of our text from earlier this morning in Deuteronomy 28:15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas, mira, todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. If you do not obey the voice of the Lord and be careful to do all of his commandments, then all of these curses will come upon you and overtake you. Ese es un lenguaje fuerte que se repite en el Nuevo Testamento. That is strong language that is repeated in the New Testament. Estaba yo tratando de pensar en cómo describir esto. I was trying to think of how to describe this. La maldición es como un acosador que te sigue donde quiera que vayas. The curse is like a stalker that follows you everywhere you go. Se cierne sobre ti mientras duermes en la noche. It hangs over you as you sleep at night. Está contigo cuando te levantas por la mañana. It is with you when you rise in the morning. Te persigue a medida que avanzas en tu día. It pursues you as you go throughout your day. La maldición no es pasiva. The curse is not passive. Te acosa, te asfixia y no te deja ir. It stalks you, it suffocates you, and it won't let you go. Dice el texto, vendrá sobre ti y te alcanzará. It will come upon you and overtake you Aparte de Cristo. apart from Christ. Wow. ¿Qué es esta maldición entonces? So what is this curse? Me gusta cómo lo describe un comentarista, R.C. Sproul.
I like how one commentator, R.C. Sproul, describes it. Para describir la maldición, él comienza con la clásica bendición arónica que leemos en Números 6, 24, 26. To describe the curse, he begins with the classic Aaronic blessing that we read in Numbers 6, 24 to 26. Tal vez hayan escuchado de eso. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. You've probably heard this. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Pero él dice que si la maldición, él dice que si la maldición es lo opuesto de la bendición, para entender qué es la maldición, podríamos leer esta bendición así. R.C. Sproul says that if the curse is the opposite of the blessing, to understand what the curse is, we could read the text like this. Que el Señor te maldiga y te abandone. Que el Señor aparte de ti su rostro y te dé solo su juicio. Que el Señor apague la luz de su rostro y no te dé más que angustia y confusión. May the Lord curse you and abandon you. May the Lord turn his face away from you and give you only his judgment. May the Lord turn out the light of his countenance and give you nothing but distress and turmoil. Eso es fuerte. These are strong words. Espero que te estremezcas al escuchar esas palabras como yo. I hope you cringe when you hear these words like I do. Esa es la peor experiencia que alguien puede experimentar en toda esta vida. This is the worst possible experience that a human could endure. Estar abandonado por Dios, To have God turn his back on you rechazado por Él. and reject you. Esta es nuestra condición aparte de Cristo, This is our condition apart from Christ, separados de Él, separated from him, bajo maldición. under a curse. Estamos bajo maldición, dice Pablo. Paul says we are under a curse. No eres neutral en tu estado ante Dios. You are not neutral in your state before him. Eres bajo la maldición. You are under a curse. 10,000 leguas bajo el mar de la maldición. 10,000 leagues under the sea. Alguien que no conoce Cristo, esta es tu condición. If somebody does not know Christ, this is your condition. Padres, piensen en sus hijos, esta es su condición. Parents, think about your kids. This is their condition Aparte de Cristo. apart from Christ. Y si quieres confiar en la ley para salir de ese estado, And if you want to rely on the law to get you out of that state, es todo o nada. all or nothing. Como dice en el texto, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. He says, cursed is everyone who does not abide by all things written in the book of the law to perform them. Esos somos todos nosotros, That's all of us, aparte de Cristo. apart from Christ. Para no ser maldecido, debes tener una justicia que sea perfecta y perpetua. To not be cursed, you must have a righteousness that is both perfect and perpetual. No puedes tener un mal día si vas a ser juzgado con tu cumplimiento de la ley. You cannot have a bad day if you are going to be judged by your law keeping. Lee los 10 mandamientos. No estás a la altura. Read the Ten Commandments. You do not measure up. Y luego,
Si no estás convencido, And then if you're not convinced, lea el Nuevo Testamento read the New y Testament vea qué hace Jesús con esos mandamientos. and see what Jesus does with these commands. Las lleva a un nivel imposible. He brings them, or he takes them to an impossible level. Él dice que el odio en tu corazón equivale al asesinato. He says hatred in your heart is equivalent to murder. Él dice, si tienes lujuria en tu corazón, has cometido adulterio. He says if you have lust in your heart, you have committed adultery. ¿Alguien ha obedecido perfectamente los mandamientos de Dios? Has anyone perfectly obeyed the commands? No. Nadie. No one. Querida iglesia, aparte de Cristo, todos estamos total y completamente encerrados, atados bajo la ley. Dear church, apart from Christ, we are totally and completely shut up, bound under the law. Nuestro acosador encima de nosotros. Our stalker is hunched over us. Y cuanto más tratamos de limpiarnos o obedecer la ley con nuestras propias fuerzas, And the more we try to clean ourselves up or obey the law with our own strength, la ley nos aplasta aún más. the law crushes us even more. Como Cristian del progreso del peregrino, ¿no? Like Christian from the Pilgrim's Progress. ¿Recuerdas la carga sobre su espalda que representaba su pecado y su culpa? The burden on his back representing his sin and his guilt. Solo se hace cada vez más grande mientras estaba avanzando en su camino hasta que llega a la cruz. It only gets bigger and bigger until he gets to the cross. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la solución del hombre. And so this leads us to our second point, man's solution. Muchos ante la idea de estar bajo la maldición de Dios Many at the thought of being under a curse, o la ira inminente de or Dios, the imminent wrath of God, intentarán con sus propias fuerzas guardar los mandamientos para su salvación. will try in their own strength to keep the law for salvation. Por eso Pablo dice en el versículo 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe. For this reason, Paul says in verse 11, now that no one is justified by the law before God is evident, for the righteous man shall live by faith. Pablo dice que es imposible. Paul says it's impossible. Nadie está justificado por la ley. No one is justified by the law. Si te apoyas en la concepción estrecha de tratar de cumplir los mandamientos para ganarte la justicia de Dios, no podrás hacerlo. If you put your footing on the narrow conception of the commands of the law, trying to perform them in order to earn God's righteousness, you cannot do No it. importa quién seas, no puedes. I don't care who you are, you can't do it. Martín Lutero, el monje celoso, no pudo hacerlo. Martin Luther, the zealous monk, could not do it. En cambio, produjo odio en su corazón hacia Dios y Instead, su ley. it produced hatred in his heart toward God and the law. Pablo, el autor de esta carta, no pudo hacerlo. Paul, the writer of this letter, could not do it. Cumplió meticulosamente la ley. He kept the law meticulously. Era un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. He was a Hebrew of Hebrew, a Pharisee of Pharisees. Pero según su propio testimonio, la ley solo lo encarceló más. But by his own testimony, the law only imprisoned him more. Entonces Pablo en Gálatas 3 dice, el justo vivirá por la fe. And so Paul in Galatians 3 says, the righteous man shall live by faith. Si vamos a ser justos delante de Dios, And if we are going to be just before God, no es porque hemos obedecido lo suficiente, it is not because we have obeyed enough. es porque hemos creído. It is because we have believed. Y Pablo contrasta esa creencia con la ley. And Paul contrasts this belief with the law. Él dice en el versículo 12, sin embargo, la ley no se basa en la fe. He says in verse 12, however, the law is not of faith. Haga una pausa ahí por un momentito. Pause there for a moment. ¿Cuál es el propósito de la ley si no es de fe? What is the purpose of the law if it is not of faith? Les prometo que llegaremos ahí pronto en Gálatas, I promise that we are going to get to Galatians soon. pero por ahora quiero que consideremos que la ley, los mandamientos de Dios, revela el pecado.
But for now, I want us to consider that the law, the commandments of God, reveals sin. La ley no salva. The law does not save. De hecho, Pablo anteriormente en el capítulo 2 dijo que la ley lo mató. So Paul, in the previous chapter, chapter 2, says the lay killed him. Cómo lo encerró en su pecado. It Prison. imprisoned him in his sin. La ley revela nuestro pecado. The law reveals our sin. La ley revela también nuestra incapacidad de guardarla. The law also reveals our inability to keep it. Por lo tanto, revela nuestra necesidad de Cristo. So it reveals our need for Christ. La ley sirve un propósito, pero no nos salva. The lay serves a purpose, but it does not save us. No se basa en la fe. It is not based on faith. Así que Pablo está contrastando la fe con la ley So Paul is contrasting the law with faith para ser salvo. to be saved. Hacer versus creer para la salvación. Doing versus believing for salvation. Él dice, sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. He says, however, the law is not of faith. On the contrary, he who practices them shall live by them. Y cita Levítico 18:5. And he quotes from Leviticus 18:5. De nuevo, si vas a lograr tu propia justicia ante Dios mediante la ley, Again, if you are going to achieve your own righteousness before God by the law, entonces estás obligado a guardar la ley. then you are obliged to keep the law. Toda la ley, todo el tiempo. Keep all of the law all of the time. Y eso es imposible. And that's impossible. Como ya hemos establecido. We've already stated that. Permítame ser claro acerca de algo aquí. Let me be clear about something here. Levítico 18:5 en su contexto en el Antiguo Testamento está enseñando un principio bíblico. Leviticus 18:5, in its context in the Old Testament, is teaching a biblical principle. Cuando somos salvos o declarados justos, When we are saved and declared righteous, nuestra fe naturalmente producirá buenas obras. our belief will naturally produce good works. Las buenas obras dan evidencia de nuestra fe. Good works give evidence of our faith. Pero aquí Pablo está usando Levítico 18:5 para mostrar un contraste entre la fe y la ley. But here, Paul is using Leviticus 18:5 to show a contrast between faith and the law Para ser salvo. to be saved. Si vas a intentar ser justificado por la ley, hay que cumplir con toda la ley, vivir por ella, como dice aquí. If you are going to try to be justified by the law, you have to comply with the whole law. Ahora bien, esto puede parecernos obvio hasta ese punto, This might seem obvious to us, this point. pero algunos de nosotros vivimos nuestras vidas buscando la ley para ser aceptados ante Dios. But some of us are living our lives looking to the law for acceptance from God, Aún creyentes. even believers. ¿Recuerdas que Pablo está abordando a los creyentes gentiles? Remember, Paul is writing to the Gentile believers. Y es un movimiento pendular. It's a pendulum swing. ¿No? Soy aceptado por Dios I'm accepted by God, y de repente ahora no soy aceptado por Dios. and now I am not accepted by God. A menudo pues te sientes condenado y ansioso ante Dios. You often feel condemned and anxious before God. Por ejemplo, ¿qué haces cuando pecas? What do you do when you sin? Cuando te enojas con tu cónyuge o tienes lujuria en tu corazón. When you get upset with your spouse or you have a lust in your heart? Respondes así, bueno, necesito ir a la iglesia, leer mi Biblia o servir a alguien. Do you respond like this? I need to go to church or read my Bible or serve someone else. Con la intención de tratar de expiar por tu pecado en alguna manera. With the intent of Atoning. for your own sin. El problema es que eso nunca será suficiente mientras dependemos de nosotros mismos para lograr una mayor aceptación ante Dios. The problem is that we will never be enough as long as we are depending on ourselves to achieve more acceptance from God.
ahí estamos dependiendo de la ley para ser reconciliados con Dios. We are depending on the law to be reconciled with God. Debemos regresar a estas verdades. We must return to these truths. Esa es la respuesta. El Evangelio. This is the response, the gospel. Y recordarnos de la gloriosa obra de nuestro Salvador. And be reminded of the glorious work of our Savior. Así que recuerde lo que Pablo ya se ha esforzado por mostrarnos aquí en Gálatas 3. So remember what Paul has already labored to show us here in Galatians 3. Número 1, el problema, estamos bajo una maldición o estábamos bajo una maldición. Number 1, the problem, we are under a curse. No somos neutrales ante Dios. We are not neutral before God. Su ira está sobre nosotros y nada más que la paciente misericordia de Dios está evitando que esta ira se derrame sobre nosotros. His wrath is upon us, and nothing but the patient mercy of God keeps his wrath from being poured out upon us, Aparte de Cristo. apart from Christ. ¿Cuál es la solución del hombre? Pues guardaré la ley, haré lo mejor que pueda para que Dios me acepte. What's man's solution? I will keep the law and do my best so that God will accept me. No, la carga está creciendo. No, the burden is growing. Estamos aprisionados bajo nuestro pecado. We are imprisoned under our sin. La solución del hombre Man's solution es como estar en el Titánico mientras se hunde is like being on the Titanic while it's sinking y tú estás tratando de sacar agua and you are trying to bail water con un vasito with a cup. sin fondo. A cup without a bottom. Es la tontería de tratar por nuestras propias obras apaciguar nuestra conciencia y agradarle a Dios. It's just not going to work trying to appease our own conscience. Necesitamos la solución de Dios. We Nuestro need- tercer punto. Point number 3. We need God's solution. Querida iglesia, he estado orando esta semana por ustedes y por estas verdades, porque esa es la esencial del Evangelio. Dear church, I have been praying for you this week because this is the essence of the gospel. Estamos bajo la maldición. We are under a curse. Ninguna cantidad de cumplimiento de la ley podría jamás justificarnos ante Dios y llevarnos a esta bendición de Abraham. No amount of law keeping could ever justify us before God. Estamos desesperadamente bajo una maldición. We are desperately under a curse. Pero miren conmigo la solución que Dios planeó antes de la fundación del mundo en el versículo 14. But look with me at God's solution planned before the foundation of the world. Perdón, versículo 13. In verse 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Christ redeemed us from the curse of the law. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Christ redeemed us from the curse of the law. Redimir es liberar por un precio. To redeem is to free by a price. No podemos liberar a alguien simplemente declarándolo libre. We cannot free someone simply by declaring them free. Hay que comprar el esclavo. The slave must be purchased. Y aquí vemos que Cristo nos compró de la maldición de la ley. And here we see that Christ purchased us from the curse of the law. Fuimos comprados de la esclavitud. We were purchased out from under slavery. Pero el precio, But the price, ¿quién puede pagar tal cosa? who is able to pay such a price? Ese precio. Hemos pecado contra un Dios infinitamente santo. We have sinned against an infinitely holy God. Y por eso la ira infinita de Dios está contra nosotros. And thus the infinite wrath of God is against us. Así de grave es el pecado. That is how serious sin is. No importa si he vivido 60 años de mi vida sin pecado y luego peco. Doesn't matter if I've lived 60 years of my life and then I sin. He quebrantado su ley infinitamente perfecta. I have broken his infinitely perfect law. Una ofensa a su carácter infinitamente perfecto. An offense against his infinitely perfect character. Merezco un castigo infinito.
And I deserve an infinite punishment. ¿Quién puede pagar tal precio? Who can pay such a price? ¿Quién es capaz? Who is able? Cristo. Cristo es capaz. Christ is able. Por este Cristo no dio dinero para comprarnos. But Christ didn't give us money to purchase us. Dice en el texto, Él se entregó a sí mismo. The text says he gave himself. Él se entregó a sí mismo. Jesús se puso la maldición de la ley. Jesus came under the curse of the law. Se puso bajo la maldición de la ley. He came under the curse of the law. Él nunca pecó He never sinned, y por lo tanto nunca estuvo baja maldición hasta que decidió ponerse por su propia cuenta bajo la maldición voluntariamente. and therefore he was never under the curse until he decided to put himself under the curse voluntarily. Él lleva la maldición sobre sí mismo, He bears the curse upon himself, asumiendo nuestro lugar en la cruz. assuming our place on the cross. Maldito todo el que cuelga de un madero, dice el texto. The text says, "Cursed is everyone who hangs on a tree." Citado de Deuteronomio 21. Quoted from Deuteronomy 21. Cristo fue maldecido por Dios por los pecados que tú y yo cometimos. Christ was cursed by God for the sins you and I commit. Ejecutado en nuestro nombre. Executed on our behalf. Esa era la única manera de apaciguar la ira de Dios, convirtiéndose en maldición por nosotros. This was the only way to appease God's wrath, becoming a curse for us. Y en verdad fue maldecido. And indeed, he was cursed. Colgado de aquella cruz de madera, gritó Cristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hanging on that wooden cross, he cried out, my God, why have you forsaken me?" Si puedo decirle algo importante, el mayor horror de la cruz no fueron los golpes que Cristo recibió antes de la crucifixión. If I can say something important, the greatest horror of the cross was not the beating Christ received before being hanged. El mayor horror de la cruz no fueron los clavos que atravesaron su cuerpo. The greatest horror of the cross was not the nails being pierced through his body. No fue la humillación de ser colgado a la vista de muchos. It was not the humiliation of being hanged for all to see. Tampoco fue traspasarle el costado con una lanza. Nor was it the piercing of his side by a spear. El mayor horror de la cruz fue la separación del Padre. The greatest horror of the cross was the separation from the Father. Cristo se hizo maldición. Christ became a curse. Él fue abandonado He was abandoned para que pudiéramos nosotros entrar en comunión con Dios y nunca ser abandonados. so that we could enter into communion with God and never be abandoned. Hermanos, esa es la bendición. Brothers and sisters, this is the blessing. La cláusula del gran propósito del versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. And that is the great purpose of the clause of verse 14. In order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. En Cristo Jesús, habiendo estado unidos a Cristo en su muerte y resurrección, In Christ Jesus, having been united with Christ in his death and resurrection by faith. por fe. A través de su obra sacrificial recibimos la promesa de la bendición de Abraham. Through his sacrificial work, we receive the promise of the blessing of Abraham. De maldición a bendición. From cursed to blessed. Una vez separados de Dios, Once separated from God, ahora unidos con Dios. now joined to God. Una vez enemigos de Dios, ahora hijos de Dios. Once an enemy of God, now a friend or children of God. Una vez bajo la ira de Dios, Once under the wrath of God, ahora bajo la gracia de Dios. now under God's grace. Una vez esclavizado, Once enslaved, ahora liberado. now free.
Una vez bebiendo de las cisternas rotas de este mundo, once drinking from the broken cisterns of this world, ahora bebiendo de la fuente eterna de Cristo mismo. now drinking of the abundant, overflowing fountain of Christ himself. Y todas esas bendiciones son mediadas a través del Espíritu que nos ha sido dado mediante la fe. And all of these blessings are mediated through the Spirit who has been given to us by faith. Se dice que después de redimir a los esclavos comprándolos, It is said that after redeeming slaves by purchasing them, aquellos que los libraron les declararon alguna cosa. those who freed them declared them. Ustedes son libres. dijeron. You are free. Quiero que todos escuchemos esas palabras de esta mañana. I want all of us to hear these words this morning. En Cristo eres libre. In Christ, you are free. Para el cristiano eres libre de la esclavitud del pecado. For the Christian, you are free from the bondage of sin. Libre de intentar ganar la justicia de Dios guardando la ley. Free from trying to earn God's righteousness through keeping the law. Algunos de nosotros todavía vivimos nuestras vidas como si estuviéramos bajo maldición. Some of us are still trying to live our lives as if we are still under the curse. Eres libre en Cristo. You are free in Christ. Y rápidamente, ¿qué implicaciones tiene esto en nuestra relación con Dios entonces? So quickly, what implications are there on our relationship with God? Nuestra relación con Dios ya no es de cumplimiento y obligación, sino de amor. Our relationship with God is no longer one of performance or obligation, but one of love. No es de rendimiento, sino de comunión con Dios. It is one of communion with God. Eso es la bendición. That is the blessing. Podemos entrar en comunión con Él. We can enter into communion with Him. Pero con cuánta frecuencia vemos nuestra relación con Dios en un sentido contractual. But how often do we see our relationship with God in a contractual sense? Si hago esto, Él me va a bendecir. If I do this, He will bless me. No es así. It's not this way. Cuando vemos la gloria de esta redención, todo cambia. But when we see the glory of this redemption, everything changes. Siento amor por Dios. I feel I have love for God. Jonathan Edwards llamó a esto la verdadera religión. Él dijo, la verdadera religión en gran parte consiste en afectos santos. Jonathan Edwards called this the true religion. He said, true religion in great part consists of holy affections. Entonces, ¿tienes este deseo? So do you have this desire? Entrar en comunión con Dios. Enter into communion with God? Si no es el caso, tal vez sea porque estás viviendo por medio de la ley, tratando de agradarle a Dios así en tu rendimiento. If that's not the case, maybe it's because you're trying to live by the law and please God through that. Pero no es así. But it's not like that. Para cualquier incrédulo aquí esta mañana, For any unbeliever here this morning, yo he sido comisionado para predicar este evangelio. I've been commissioned to preach this gospel. Y este evangelio es mucho más que Jesús te ama. This gospel is much more than Jesus loves you. El evangelio dice que estás bajo una maldición The gospel says you are under a curse. y no puedes salir de ella por ti mismo. And you cannot get yourself out of it. Estás atrapado por completo. You are completely trapped. Y por mucho que intentes salir por ti mismo, And no matter how much you try to get out on your own, tu situación solo empeora. your situation only gets worse. Pero Cristo te vio en tu estado. But Christ saw you in your state. Te vio en tu estado de impotencia He saw you in your helpless state. y cargó con tu maldición en la cruz And He bore your curse on that cross. para que pudieras ser liberado de ella y recibir ahora la bendición por la fe. So that you would be brought out of the curse and into blessing through faith. Fe en Cristo. Faith in Christ. Cree en Él. Believe in Him. El objeto de nuestra fe, Cristo Jesús. The object of our faith, Christ Jesus. Lo que Él ha hecho por nosotros. And for what He has done for us. Señor, gracias. Gracias por Cristo.
que seamos verdaderamente bendecidos en Él. Y que hagas esta obra entre nosotros y en cada vida aquí, Señor. Sabemos la condición. Aparte de ti estamos bajo maldición. Merecemos la muerte, el castigo, separación, ira para siempre. Pero tú en tu amor, tu soberanía, has provisto a alguien, es el Cristo Jesús, un sacrificio para redimirnos, un sacrificio perfecto. El Cordero sin mancha, sin tacha, el que vino para rescatarnos y redimirnos. Y ha hecho esta obra en la cruz, consumado es suficiente, no hay necesidad de añadir a su obra. Es descansar en quien Él es, creer en Él. Oh Señor, que sea de fe, que crezcas esa fe en nosotros, Señor, que crezcamos en fe, Señor, fe en Cristo, y que veamos más y más de Él, su amor hacia nosotros, su belleza, su gloria. Gracias, Señor, por este Evangelio. Que creamos, Señor, este día. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.